Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema Sistema de ecuaciones simultáneas. Problemas de aplicación utilizando el método suma y resta. Yo soy el profe Edgar Arturo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con leer nuestro problema que vamos a resolver. Al comenzar los estudios de bachillerato se les hace un examen a los estudiantes con 30 preguntas sobre matemáticas. Por cada pregunta contestada correctamente se le dan 5 puntos y por cada respuesta incorrecta se le quitan 2 puntos. Un alumno obtuvo en total 94 puntos en esa prueba. ¿Cuántas preguntas respondió correctamente? Vamos a resolverlo. Si asignamos a X las preguntas correctas y a Y las preguntas incorrectas, podemos afirmar que el total de preguntas del examen se pueden plantear así: X más Y es igual a 30, dado que en el problema nos dijeron que el total de preguntas del examen son 30. Por otro lado, se puede plantear otra ecuación para los puntajes para cada pregunta contestada. La ecuación puede quedar así: 5x menos 2y igual a 94. Te preguntarás por qué el planteamiento de esta ecuación. Acuérdate que en el problema se nos indica que a cada pregunta correcta nos darán 5 puntos. Por eso el 5 acompaña a la x. Y por cada pregunta incorrecta se nos restan 2 puntos. Por eso el menos 2 acompaña a la y. Y esto es igual a 94 porque son los 94 puntos que el estudiante obtuvo en el problema. Vamos a continuar. Y ahora, ¿cómo vamos a resolver estas ecuaciones? Existen varios métodos para resolverla, pero en este caso vamos a utilizar el método suma y resta. Tenemos nuestro planteamiento y vamos a empezar a resolverlo. Como primer paso en el método suma y resta se debe eliminar una de las variables, ya sea la x o la y. Nosotros vamos a escoger en este ejemplo eliminar la letra y. Te recuerdo que para eliminar una de las variables deben tener coeficientes iguales con signos diferentes. Como en este caso los coeficientes de y no son iguales, vamos a echar mano de una operación sencilla. En esta ocasión se multiplica la ecuación 1 por 2. No siempre se multiplica por 2. Cada ejemplo será distinto. Vamos a proceder a multiplicar la ecuación número 1 por 2. 2 por x es 2x, 2 por y es 2y, 2 por 30 es igual a 60. Así encontramos una ecuación equivalente a la primera, solamente que multiplicado por 2. La ecuación número 2 la escribes igual. Como siguiente paso vamos a reducir términos semejantes. Empecemos por la columna 2x más 5x. Nos da 7x. 2y menos 2y se reducen a 0, que es lo que buscábamos hacer. 60 más 94 es 154. Te darás cuenta que nos queda la ecuación 7x igual a 154. Es una ecuación de primer grado, la cual vamos a despejar para hallar el valor de x. El 7 que acompaña a la x está multiplicándola, va a pasar dividiendo al 154 y va a quedar así: x es igual a 154 entre 7. Si realizamos la división de esas dos cantidades, el resultado es 22. 22 es el valor de x. Ahora, para hallar el valor de la otra variable, basta que sustituyas el valor de x en cualquiera de las ecuaciones originales. Tú debes observar las dos ecuaciones originales y elegir la más sencilla para sustituirla. En este caso te recomiendo que escojamos la primera ecuación: x más y es igual a 30. Como paso siguiente vamos a sustituir el 22 aquí en el lugar de la x y entonces nos queda la siguiente ecuación: 22 más y es igual a 30. Despejando y, el 22 que está sumando pasa restando al número 30 y queda la ecuación y igual a 30 menos 22. Realizando la resta, y es igual a 8. Hay que recordar que x son las preguntas correctas
y Y son las preguntas incorrectas. Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema es 22 respuestas correctas y 8 incorrectas. Bueno, hemos terminado el tutorial del día de hoy, espero te haya servido mucho. Nos veremos pronto en otros videos. ¡Hasta la próxima!